Ruiz, soy profesor asociado del campus de Segovia de la Universidad de Valladolid y voy a hablarles de una pieza que se ha trasladado recientemente a este espacio. Nos encontramos en uno de los pórticos que da al jardín del Torreón de Lozoya, un conocido edificio segoviano que en breve albergará un museo, el Museo de la Fundación Caja Segovia, al que se ha incorporado esta pieza. Se trata de una estatua dedicada a Fray Domingo de Soto, realizada por el escultor Federico Guillot Valera en 1981, y la he escogido por dos razones. La primera es por su especial significación en la historia universitaria de esta ciudad, de Segovia, puesto que esta pieza respondió a un encargo al escultor realizado por la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia para ubicarla en el Palacio de Mansilla, un conocido inmueble también segoviano, donde desde 1974 ubicó esta entidad un colegio universitario entonces dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, pero que, a merced de los cambios operados en el panorama universitario de este país, acabó albergando una de las sedes de la Universidad de Valladolid hasta que en 2012 se hizo realidad el campus María Zambrano. Fue entonces cuando este edificio quedó sin uso y la Fundación Caja Segovia, propietaria del inmueble, decidió trasladarlo aquí, ya que el palacio va a ser transformado en una residencia de estudiantes. La segunda razón por la que he escogido esta pieza es por lo engañoso que a veces resulta para los historiadores una obra aparentemente sencilla, y muchas veces cuando nos encontramos una obra de gran sencillez no la valoramos convenientemente ni vemos todo el oficio que hay detrás, de manera que vamos a ir estudiándola poco a poco. Como ven, se trata de una escultura realizada en un solo bloque de piedra caliza, de un volumen muy cerrado, es una escultura exenta, pero a pesar de ser de bulto redondo ofrece una visión preferentemente central y frontal. ¿Por qué es esto? Porque su primitiva ubicación no es como la vemos aquí, sino que fue en un nicho de este edificio. Como curiosidad les muestro algunas imágenes de ese traslado, pero también de su primitiva ubicación, para que comprueben cómo esa escultura de flancos pues casi verticales y una parte superior curva pues rimaba a la perfección con el nicho. Las imágenes del traslado pienso que les pueden ser o resultar interesantes, puesto que no es frecuente ver movimientos de escultura de este calibre. Hablamos de una pieza de unos 79 de altura, de 70 centímetros de ancho, 45 de profundo y un peso que puede oscilar entre los 500 y los 700 kilos. El movimiento de estas esculturas, lógicamente, es algo delicado que debe hacerse con unos medios adecuados, empresas de transporte especializadas, y, bueno, contrariamente a lo que puede suponerse, estas esculturas no se mueven en cajones cerrados, sino en lo que se denomina jaulas, es decir, estructuras abiertas construidas por robustas piezas de madera, dentro de la cual la escultura tiene una cierta holgura, puesto que no toca las partes exteriores, y dentro de esa jaula se inmoviliza con listones, con travesaños que se atornillan a esa estructura exterior y que tienen en el frente, con el que toca la escultura, pues tiras de neopreno o bien espumas rígidas que pueden cortarse fácilmente con un cúter para acomodarse precisamente a ese volumen que tienen que proteger y quedar inmovilizadas. Esa jaula no parte directamente del suelo, sino que está apoyada en dos travesaños, está un poquito elevada, para que bajo ella puedan entrar las horquillas de una máquina que se llama traspaleta, en esencia un elevador que permite, bueno, pues mover grandes pesos con bastante facilidad. El último paso, pero importante también para el movimiento de una escultura, es que el camión tenga una amortiguación especial para evitar vibraciones que puedan producir roturas o fisuras a la pieza. Pero vamos ahora con los aspectos formales de la escultura. Federico Guillot Valera debió encarar este encargo con ciertos desafíos.
por mucho que nos parezca, insisto, una escultura sencilla. Uno de los primeros, desde luego, era caracterizar al personaje. Que sepamos, Fray Domingo de Soto no fue retratado en vida, siendo todas las imágenes que de él conocemos, y que son muy pocas, lo que viene llamándose un retrato de reconstrucción, es decir, un retrato imaginado por los artistas en base a los datos biográficos del personaje y al que puede desprenderse de sus obras. Domingo de Soto fue un fraile dominico, nacido en Segovia en 1494, hombre de gran erudición, confesor de Carlos V, catedrático de teología en la Universidad de Salamanca, asistente al Concilio de Trento en calidad de teólogo imperial, participante en la Dieta de Augsburgo, autor de numerosas obras de derecho, teología, lógica, política, economía, incluso física. No en vano en su tiempo se decía: quien conoce a De Soto conoce todo. La expresión concentrada del rostro, pues seguramente aluda a esa enorme sabiduría y erudición. Lleva una barba ligera y un amplio círculo rasurado en la coronilla, que se conoce como tonsura, que para los monjes significaba pues su renuncia al mundo, lo mismo que el cambio de su nombre o la adopción del hábito cuando ingresaban en la orden. Lógicamente, al tratarse de un monje dominico, el escultor lo tuvo en esto más fácil. En esto digo en la indumentaria, puesto que le vistió con el hábito propio de esta orden, que está constituido por un alba o túnica, por encima está el escapulario monacal, una larga tira que tiene en su centro una abertura para meter la cabeza y que cae por delante y por detrás, y que para algunos es un símbolo del yugo de Cristo, de la sumisión a Cristo. Por encima cae una amplia capa y sobre los hombros la esclavina, que es una especie de muceta o capa corta con capucha. Alba y escapulario, como ven en esta obra de Zurbarán, son de color blanco, mientras que la capa y la esclavina son de color negro. El Domingo de Soto en esta escultura sujeta una pluma y un grueso libro, con lo cual el escultor ha querido enfatizar esta faceta de escritor. En la cubierta aparece un ave que parece querer iniciar el vuelo desde una hoguera de la que salen sinuosas llamaradas, por lo que estamos ante una representación del ave fénix. Esta imagen aparece rodeada por un lema muy conocido en latín: es me ipso renascor, que significa de mí mismo renazco. Pues bien, según una de las muchas tradiciones mitológicas que se refieren a este animal fabuloso, el ave fénix vivía en el paraíso terrenal, donde anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, de la espada llameante del ángel que los obligó a marcharse, pues escapó una chispa que prendió el nido y mató al animal. No obstante, por haber sido la única bestia que se había negado a probar la fruta prohibida, se le concedió el privilegio de renacer de sus cenizas, a través de un curioso prodigio. Cuando presagiaba su muerte, el ave fénix hacía un nido, ponía un único huevo y lo empollaba durante 3 días, al cabo de los cuales el ave ardía en llamas. Cuando el ave había quedado reducido a cenizas, del huevo volvía a nacer el mismo animal, hecho que ocurría cada 500 años. Fue por esto que se convirtió en un símbolo de la resurrección. Pero Fray Domingo de Soto no escribió sobre el ave fénix. La presencia del ave fénix y del lema referido no obedecen la escultura a título alguno de las obras de Soto, sino curiosamente a un detalle de una de sus publicaciones que plásticamente sedujo al escultor para hacer la imagen más llamativa, y es que precisamente ese lema unido al ave fénix era la marca tipográfica utilizado por el librero Benito Boyer, editor de varias obras de De Soto. Curiosamente, el título concreto de la obra aparece en el pedestal, de Justitia et Jure, un tratado de la justicia y el derecho, publicado en 1557, que
el escultor enfatizara esta obra de Domingo de Soto seguramente fue algo impuesto por Caja Segovia o por los propios responsables del colegio universitario, puesto que en este colegio, que llevaba además el nombre de Domingo de Soto, pues tenía un gran protagonismo la Facultad de Derecho. De hecho, el colegio empezó únicamente con esta facultad. La forma en que Domingo de Soto sujeta el libro y la pluma evidencian un interés por dotar a la escultura de un cierto dinamismo, al objeto de compensar lo estático de esa concepción general que tiene. Para ello colocó pluma, manos y libro, creando un movimiento sinuoso que hace que recorramos la vista paulatinamente en direcciones contrapuestas. Bien, es todo un acierto y puede valorarse en su justa medida este efecto comparando a la escultura de Cuyot Valera con otra del mismo asunto, otra representación de Domingo de Soto, presente en un jardín de la ciudad. Es una escultura firmada por un tal Ortega, que se desconoce quién es, en 1962. La estatua de Ortega es igualmente frontal, pero su concepto es mucho más estático que la pieza de Cuyot Valera, con este movimiento sinuoso, sin duda todo un acierto. Otro desafío al que se enfrentó el escultor fue que quizás se le pasó por la cabeza la idea de que la escultura llamara poco la atención al estar realizada en una piedra clara, dentro de un nicho, en una pared al interior de un patio, y bueno, pues un patio además pintado en un color claro. Decidió entonces que la escultura tenía que tener unas formas rotundas y para eso dotó a la obra de fuerza y de carácter utilizando pues amplios y gruesos volúmenes que posibilitaban grandes contrastes de luces y sombras, con lo cual toda la escultura ganaba en protagonismo. También derivó de ello el empleo de una amplia gama de texturas propiciadas por el uso de diferentes herramientas. La capa y la esclavina quedaron con una superficie escafilada, término con el que se califica pues, un acabado vasto, áspero, propiciado por el empleo de punteros y de cinceles que dejan claramente la huella de sus golpes. Consiguió así una superficie muy rugosa, rica en claroscuros, con lo que reforzó la silueta externa de la escultura, destacándola del nicho. En los pliegues y perfiles del alba y del escapulario monacal y en algunos otros lugares se aprecia la huella de otra herramienta de escultura que es la gradina. La gradina es en esencia un cincel que tiene varios dientes, varias hendiduras y que deja por tanto unos surcos paralelos. Es muy fácil de advertir dónde se ha utilizado la gradina. Con ello lo que hizo fue reforzar los perfiles y dar, si cabe, más hondura o un sombreado de transición a los amplios pliegues, por ejemplo, del alba. También en ciertas partes de la indumentaria, sobre todo en los frentes, tanto del escapulario monacal como del alba, advertimos una textura mucho más fina, más homogénea, es un granulado fino, es lo que llamamos un acabado abujardado. Es un acabado en el que se emplea la martillina o bujarda, en esencia una especie como de martillo que tiene en la cara con la que se golpea unas puntas de diamante en relieve y que, bueno, pues dan una transición más suave, en este caso hacia las carnaciones, hacia el rostro, hacia las manos, hacia los pies, donde, bueno, pues la talla fue mucho más delicada, seguramente se emplearían para ella, para hacer estas partes, unos cinceles especiales que son las medias cañas, cinceles que tienen su filo curvado y que, bueno, pues se acabarían pulimentando con lijas hasta dar ese acabado
muy liso, como digo, de tal manera que la escultura es todo un muestrario de distintos acabados, muy bien pensados, desde los extremos, con un acabado muy vasto, hasta las carnaciones en el interior absolutamente pulimentadas. No obstante, no debemos pensar que Federico Cuyot fue quien talló la pieza. Probablemente él nunca lo hizo, porque bueno, pues desde hacía más de un siglo, no, o mucho más incluso, la parte creativa del escultor se volcaba en hacer un prototipo modelado en arcilla, del cual se hacía un vaciado en yeso, primero un molde y después un vaciado de esa misma pieza en yeso, y desde el yeso se pasaba a la piedra utilizando una máquina eh, que se denomina puntómetro, una máquina de extraer puntos, que es un artilugio de medición mediante el cual se toman una serie de referencias, de profundidades, que guían la labor de vaciado de la piedra, la profundidad a la que están los distintos detalles de la escultura, para que guíen al que talla o a los que tallan. Era algo bastante habitual en la obra de Cuyot Valera. Desconocemos dónde el paradero del yeso del cual se extrajo esta escultura, pero al interior del museo tenemos varias obras tanto de Federico Cuyot como de su padre, de Lorenzo Cuyot, otro gran escultor, que trabajaban haciendo estos yesos, y que después el taller o distintos operarios oficiales se encargaban de pasar a la piedra. Es el caso, por ejemplo, de la figura de Rinconete, que pertenece o que fue ideada para el monumento a Miguel de Cervantes en la Plaza de España de Madrid, y que fue reproducida por esta máquina de sacar puntos, por este puntómetro, pues a un tamaño muy superior. El puntómetro permite hacer copias muy fieles al mismo tamaño o a otra escala distinta. Por fotografías antiguas se ve que la figura de Rinconete pues al menos fue reproducida a 3 veces por lo menos con respecto al tamaño del prototipo. Hay que decir bueno, que aunque Federico Cuyao se mantuvo siempre fiel a una figuración tradicional aprendida de su padre, innegablemente yo hablo con él con admiración por su gran valía y oficio. Hay que pensar que tan solo con 19 años murió su padre, que era su maestro, y él en esa juventud se ve obligado a terminar los monumentos y a medirse con la figura de su padre, que ya era un escultor célebre. Eso ya son obras como el monumento a Cervantes que hemos dicho en la Plaza de España de Madrid, las estatuas dedicadas a Felipe II en Madrid y Valladolid, la Gran Victoria, muy conocida, que corona el edificio Metrópolis en la Gran Vía de Madrid, o también la muy conocida estatua de Pío Baroja en el Retiro, por citar solo algunos ejemplos de lo que puede ser el colofón a ese gran capítulo que fue la escultura monumental que desde el siglo XIX pues rindió homenaje a tantos hombres de la política, literatos, héroes, artistas y bueno, pues grandes personalidades de nuestra historia.